A ver, déjenme localizar las láminas nada más. Estaba todavía con las del el horario pasado, ya están aquí. Y me parece que terminé ya con el primer tema. Había empezado a ver cálculo de predicados, pero el cálculo de proposiciones ya está, aquí lo tengo. Perfecto. Bien, voy a compartir entonces la pantalla. Un momento, por favor. Listo, todo el mundo espero que pueda ver las láminas. Se basan las conectivas binarias para definir todo. Bien. Em, Cualquier problema, por favor, avísenme. La clase anterior hubo un problema que ustedes además trataron de avisarme, no es que no me hayan tratado de avisar, pero realmente tengo muchos problemas con Zoom en las clases. Les había dicho que la implementación del Linux deja mucho que desear. Lo que está ocurriendo es que cuando yo presento algo se minimiza y después es muy difícil hacer lo que salga de ese estado de minimización. Y entonces, cuando quiero usar opciones del menú, no es posible hacerlo. Hace un rato no estaba recibiendo mensajes suyos, ustedes me mandaban información por medio del chat, no podía verlo y al mismo tiempo querían hablar y mi micrófono estaba, mi bocina estaba fallando, ¿no? Entonces, eh, siempre que hay un problema así, pues mándenme mensajes por la forma que sea posible. Finalmente me llegó uno y pude responder, ¿no? Eh, de hecho, mi ayudante me mandó un mensaje por WhatsApp para responder, pero lo acabo de ver ahora. Entonces, espero que esto no pase en esta clase. Bien, bueno, entonces les decía que estábamos viendo esta idea de que las conectivas binarias nos bastarían para definir todas las demás conectivas, lo cual es una idea bastante fuerte. Lo que había visto la vez pasada, por supuesto, es este teorema que nos decía lo siguiente. La negación combinada con cualquiera de estas tres conectivas, aquí la disyunción, conjunción e implicación, nos permite definir cualquier conectiva booleana, no importa su cardinalidad. O bien, o podemos optar solo por la negación alternada, la negación conjunta. Con estas podemos definir todo. Ajá. Y lo que les decía es que esto pues se puede demostrar, es parte de la tarea, pero aquí tengo un esquema de la demostración. Simplemente ustedes tendrían que llenar huecos. Les había presentado ya un ejemplo de una conectiva que se puede definir, una conectiva ternaria que se puede definir por medio de las que ya teníamos, que es la de if P then Q else R. Esta conectiva se puede definir así, de esta manera. Entonces es un poco de ingenio. En realidad no es tan fácil pensar cómo hacerlo. Es un problema serio que tiene, por ejemplo, la gente que diseña circuitos digitales, encontrar la forma mínima para definir algo, porque algo que no menciono aquí, pero que probablemente ustedes van a ver en algún momento en su curso de complejidad computacional, aunque es posible definir cualquier conectiva de cualquier cardinalidad utilizando estas, tiene un costo computacional alto. Normalmente, si es una conectiva binaria, definida en términos de la negación conjunta, por ejemplo, generalmente es de una fórmula que es exponencialmente más larga que la fórmula original. Ajá. No es tema de este curso, pero lo menciono porque em, responde de alguna manera a la intuición que tenemos los seres humanos de que tener un lenguaje más expresivo nos permite decir las cosas con más facilidad. Y no es una intuición falsa, es una intuición que refleja el hecho de que las cosas que se pueden hacer en principio no necesariamente son las que se pueden hacer de manera más fácil, ¿no? Eh, entonces, pues sí, sí podemos, con un costo computacional elevado, podemos definirlas todas utilizando estas parejas que presenté. Y el teorema se demostraría de la siguiente manera. Vean, la idea es demostrarla por inducción sobre el número de argumentos de la función booleana que se están definiendo. Entonces aquí hay que pensar que hay más de un caso base. ¿Por qué razón? Porque vean que para poder proceder con seguridad tendríamos que al menos tener ya demostrado los casos que corresponden a las conectivas binarias, no las conectivas unarias, porque a partir de ellas es muy difícil hacer algo. Vean la formulación del teorema. Regreso un poco, un par de láminas. El teorema me dice, mira, a partir de una unaria y estas binarias se puede hacer todo. Entonces yo al menos tendría que demostrar que el mundo binario y unario están cubiertas por estas conectivas.
y después pasar a casos inductivos. Entonces, por eso es que el caso básico aquí no es el caso de las conectivas con cero argumentos, como las constantes verdadero y falso. Ese no me va a permitir ir muy lejos después en el paso inductivo. Lo que necesito es al menos demostrar que todas las conectivas unarias y binarias se pueden definir con base en las combinaciones que presenté antes. Entonces, lo que a ustedes les tocaría hacer en la demostración es presentar definiciones de conectivas unarias y binarias en términos de la que ustedes elijan, la combinación que quieran, las negación de una de las tres o negación conjunta y negación alterna. La elección es libre, ustedes pueden tomar la que prefieran, por supuesto. A partir de esto vamos a formular una hipótesis inductiva, ya que tenemos ese caso básico. La hipótesis inductiva me va a decir, mira, tómate una n, más grande que 3, por supuesto, en ese caso, porque ya cubrimos, bueno, de 3 para arriba más bien, ya cubrimos unarias y binarias, tomamos esa, y entonces la hipótesis inductiva va a decir, mira, para cualquier valor menor que esta n, resulta que es posible definir funciones booleanas de esa cardinalidad, de ese número de argumentos, utilizando pues las opciones que ya vimos, negación y las tres, o negación conjunta, negación alterna. Entonces ya tienen ustedes esa hipótesis inductiva, y lo que tienen que hacer es que en el caso inductivo es definir una función booleana ahora de n argumentos en función de lo anterior. Y la sugerencia es la siguiente. Piensen que la función g se puede expresar como una combinación de dos funciones booleanas. La primera de ellas es una función h con n-1 argumentos y por lo tanto bajo la cobertura de la hipótesis inductiva, ¿se dan cuenta? Y la segunda es una función binaria, que también por supuesto está cubierta por la hipótesis inductiva, una vez que demostraron el caso base. Y entonces a partir de esto siempre es posible definir G. Y ustedes van a decir, ¿por qué esa afirmación? Les había dicho antes que aunque suena sorprendente porque uno puede acercarse a esto con la idea ingenua de que pues en la aritmética no funciona. En la aritmética yo puedo definir funciones en áreas que no son definibles a partir de, pues, de algunas básicas, ¿no? El punto es que en aritmética ustedes tienen un contradominio con un número infinito de valores. Aquí tenemos un contradominio con solo dos valores, verdadero y falso. Entonces lo que pueden pensar es que la función g en su tabla de verdad, que es un cuadrado, una matriz muy grande, piensen que la última columna que nos dice exactamente cuánto vale g, pues la podemos dividir en los casos en los que nos da verdadero y nos da falso. Y a partir de esos casos en los que nos da verdadero y falso, pensar en conectivas que tomen lo que nos daría la función h, más el último argumento que toma la función g, y que reproduzcan la última columna de la función g. ¿Por qué? Pues porque hay solo dos opciones, una verdadera o otra falsa. Entonces podríamos pensar que en el caso que nos da verdadero, aplicamos h, y en el otro caso aplicamos h negada, por ejemplo. Y entonces se puede utilizar eso para decir, bueno, mira, esta función g la puedo definir con h y b, y alguna combinación de las que ya conocía, por supuesto, negación, por ejemplo. Y obtengo el resultado que esperaba. Ese es el único paso que ustedes tendrían que hacer en la tarea. Entonces, es el paso más difícil, por supuesto, si no, no tendría mucho chiste que les dejara la tarea si solo fuera llenar un hueco, pero no es tan complicado. Con inducción y con este esquema debe poder salir. Si no, pues lo consultan con Ricardo, y si aún así sigue habiendo dificultades, me consultan a mí, ¿no? Bien. Bueno, ¿sí quedó clara la idea de cómo hacerlo? Si no, bueno, pues ¿Podríamos ver otro ejemplo? otro ejemplo. Mira, a ver, por ejemplo, vamos a ver un caso de una binaria. ¿Qué les parece? Les mencioné que se puede definir todo con la negación conjunta, pero no hice ningún caso, ¿no? Entonces, si quieren, veo ese. A ver, y déjenme presentar aquí el blog. Ya lo tengo acá, y ahora lo que necesito es poder compartir ambos. Y está. Están viendo, supongo que de un lado las láminas y del otro lado el blog, ¿no? Bien. Sí. Ahora, sí, piensen, por ejemplo, en la negación.
Acuérdense que la tabla de verdad de la negación pues es muy sencilla y es, aquí lo que tendrán ustedes es verdadero, verdadero, falso, y acá lo que tendríamos que tener por supuesto es, sí, permítanme, falso, verdadero, ¿no? Esta es la negación. ¿Cómo la podríamos hacer con la negación? Pensemos, a ver en cuál. La negación conjunta, por ejemplo. Aquí es esta columna. Son estos tres valores, estos cuatro valores. Ajá, ¿cómo lo podríamos hacer en términos de eso? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos P, flecha P, en conjunta? Y esta negación nos dice, mira, si los dos son verdaderos, ¿recuerdas? Estamos viendo acá este caso. Si los dos son verdaderos, que es el primer renglón, me da falso. Pero cuando los dos son falsos, porque vean es P y P, que entonces es este renglón, el último, resulta que aquí me da verdadero. Entonces vean cómo sí funciona, ¿no? Esta, eh, aquí puedo definir la negación, entonces no P, podríamos pensar que en realidad es, por definición, utilizando esta opción de la negación conjunta, sería P flecha P. Bueno, pensemos en un caso más interesante. Por ejemplo, la disyunción. Tenemos P, tenemos Q, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso, y aquí tendríamos la disyunción P o Q. Verdadero, 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 falso, y ahora lo que tenemos que hacer es definir esto en términos de negación conjunta. No me acuerdo cómo se hace, entonces vamos a experimentar. ¿Qué pasaría si tuviéramos P, flecha, Q, aquí, ¿no? Esto nos daría, en este caso, obviamente, falso. En este caso nos daría falso, porque se acuerdan que aquí solo es verdadero cuando ambas son falsas. Falso, y nos daría verdadero. Esa es la tabla de verdad. Ahora, ¿qué pasa si la juntamos consigo misma? P, flecha, Q, flecha, P, flecha, Q. Ahí está. No hay espacio para el paréntesis, pero ahí está. Aunque sea en pequeñito. Aquí lo que tendríamos que esta va consigo misma y entonces tendríamos verdadero, porque repetimos este valor de verdad, el de la F. Aquí tendríamos verdadero también, porque es falso y falso. Aquí tendríamos verdadero y aquí tendríamos falso. Ahí está. Bien. Entonces, sí funciona, ¿no? Ahora, para la otra, para el caso de G, por supuesto, el caso inductivo, lo que ustedes tienen es una tabla de verdad con, pues, un montón de tablones, ¿no? Porque es 2 a la n. Entonces tendrían verdadero, verdadero, aquí, esta es la tabla de G, ¿no? La función G, la que quieren definir inductivamente. N veces, 2 a la n, no, déjenme ver, es 2 a la n sobre 2, ¿no? Veces. 2 a la n menos 1, claro. Ahí está, 2 a la n menos 1. Y después tendrían aquí falso, falso, nuevamente 2 a la n menos 1. Y acá pues tienen, al final cuando tienen g de b1 hasta bn, estas b representan los valores booleanos que están definiendo, pues tienen una serie de valores de verdad. Pensémoslo de esta manera, vamos a ponerle t1, porque no sabemos cuáles son, hasta t2 a la n. El punto es que si ustedes toman una función g, esta función g que tiene n-1 valores de verdad, lo que haría es tomar, por ejemplo,
tendría 2 al n, 2 al n menos 2, entonces tomarían una submatriz aquí. Ajá. Y la idea es que esta función les da ciertos valores y combinados con los valores de las columnas que no están, de los renglones que ustedes no están cubriendo, tratarían de reproducir esto. Entonces dirían, a ver, mira, G debe ser igual, perdón, ahora sí, ya, G de B1 hasta Bn, pues debe ser igual a B de algún valor de verdad, digamos aquí, verdadero, perdón, esta es la binaria, y H de B1 hasta Bn menos 1. Y entonces explíquenme cómo, qué binaria pues tratarían de utilizar para reproducir este valor. Digo, eso saben que se puede hacer porque pues sabemos que todas las binarias se pueden hacer a partir de lo que hemos visto. Pero el punto es que tienen que decirme cómo se puede descomponer la tabla. Aquí ya les di una superioridad. Esta es realmente casi la solución final. Bien. Aquí estoy diciendo qué pasa si es verdadero, tendrán que decir lo que pasa si es falso, y pues lo que tienen que hacer es argumentar por qué esto funciona. Realmente es lo único que faltaría para hacerlo. Funciona porque pues no acá, de este lado, como se había dicho, pues hay de dos sopas, o esto es verdadero o esto es falso, ¿no? Gracias a eso es que podemos saber que eso debe ser posible. H me va a dar verdadero o H me da falso, y entonces tengo que pensar cómo poder combinar el valor que resulte con la B de aquí. Entonces, argumente por qué funcionaría. Eso es lo único que les quedaría hacer. No sé si eso es suficiente ayuda. Sí, profesor. Bien, perfecto. Entonces, pues, si quieren, terminamos con esta parte del tema de la definición, de interdefinición de funciones. Y voy a presentar otra visión de esto también a continuación. Permítanme. Entonces, cierro esto y regreso a las láminas. Un momento. A ver, déjenme ver. Listo, deben estar viendo solo las láminas, ¿no? Sí, Sí, profe. sí. Bien, perfecto. Entonces, ya que vimos esto, vamos a ver un tema ligeramente distinto, pero que no es tan diferente. Vean, lo que vamos a hacer es ver formas normales. Forma normal es una manera específica de escribir una fórmula. Una fórmula tiene que sujetarse a un formato particular. Para definir estas formas normales conjuntivas y disyuntivas, voy a hacer una definición previa antes. Vean. Voy a llamar literal a una fórmula que es o una proposición atómica o la negación de una proposición atómica. Eso es lo que es una literal, o la proposición atómica o la negación de una proposición atómica. Y voy a decir que una fórmula tiene forma normal conjuntiva, si tiene este formato. Vean, lo que tengo aquí es una disyunción de literales, unidas por conjunciones. Disyunciones literales unidas por conjunciones. A ver, antes de ver la definición de una forma normal disyuntiva, déjenme poner un ejemplo. Por ejemplo, esta, vean. Esta es una disyunción de literales, ¿se dan cuenta? Y esta de acá es la disyunción, también la disyunción de literales. ¿Por qué? Porque tengo o atómicas o negaciones de atómicas nada más. Entonces tomo estas y cada una de estas disyunciones la voy a llamar una cláusula, que es una cláusula, es decir, una disyunción de literales, otra disyunción de literales, y las cláusulas las uno con conjunción. Entonces, por eso es una forma normal conjuntiva, porque es una conjunción de cláusulas, de disyunciones de literales. Y eso es lo que está diciendo acá. Lo que pasa es que simplemente generaliza el número de
elementos que pueda aparecer en cada cláusula. Ven, aquí digo, pueden ser hasta m. En este ejemplo concreto que presenté, m resulta que son 2. Cada cláusula tiene 2 literales nada más. Pero puede ser un número arbitrario. Y n es el número de conjunciones que tengo. En este caso es una sola conjunción. Pero yo podría tener una conjunción arbitraria de estas cláusulas. 2, 3, 4, las que sean. Entonces, esa es la idea de este formato. Una fórmula conjuntiva es conjunción de cláusulas y las cláusulas son disyunciones de literales. Bien. Ahora, también puedo tener una definición análoga a esta, que es la forma normal disyuntiva, que es muy parecida. Lo que hace es que las cláusulas están compuestas por conjunciones de literales y están unidas por disyunciones. Esa es la diferencia. Entonces, una fórmula conjuntiva, las cláusulas son disyunciones y están unidas por conjunciones. Fórmula disyuntiva, las cláusulas son conjunciones y están unidas por disyunciones. Las primeras se abrevian CNF, es en inglés obviamente, Conjunctive Normal Form, y DNF es Disjunctive Normal Form. Ahí está. Esta de acá, este es un ejemplo de una forma normal disyuntiva. Vean, la cláusula tiene conjunciones de literales, cada una de ellas, y están unidas por una disyunción. Esa es la idea. Bien, ahora, cuando uno tiene estas fórmulas en formas normales, es conveniente contar cuál es la cláusula de mayor longitud. Aquí todas las cláusulas tienen el mismo número de elementos, 2, pero unas podrían ser más grandes, podrían ser 3 y podrían ser irregulares. Unas tener 2 y otras tener 3, en fin. Lo que hago es que me fijo en la que tiene mayor número de elementos y voy a decir entonces que si la cláusula más larga es la de tiene n elementos, entonces la fórmula completa está en NCNF. Es decir, forma normal conjuntiva n. Y también si fuera disyuntiva, pues sería n de nf. Forma normal disyuntiva de n elementos. En los ejemplos que presenté, vean cómo esta de aquí es una 2NF. ¿Por qué? Porque es la conjunción de cláusulas de longitud máxima 2, y esta de acá es de 2DNF porque es la disyunción de cláusulas de longitud máxima 2. Entonces, ahí está. Bien, ¿por qué es importante fijarse en el número de valores en las cláusulas? Porque resulta que, este tema no lo voy a ver aquí, pero resulta que todas las fórmulas del cálculo de proposiciones se pueden expresar así, con formas no conjuntivas de al menos 3 literales. Ese es el resultado. 3 CNF es tan expresivo como todo el cálculo de proposiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si ustedes tienen una fórmula alfa arbitraria con implicaciones bicondicionales y demás, existe una fórmula alfa prima en 3 CNF que tiene exactamente la misma tabla de verdad. Esa es la idea. Entonces, uno podría quedarse, como vimos antes, con unas cuantas conectivas. En este caso serían 3, negación, conjunción y disyunción, y expresar todo el cálculo de proposiciones utilizando esto. Estas en particular, las formas conjuntivas y disyuntivas, son importantes porque se han estudiado muchos circuitos en circuitos digitales, pero además 3NF tiene una importancia muy grande en complejidad computacional. Vamos a verlo más adelante en el curso. Bien. Entonces, pues eso es lo que estoy diciendo básicamente, y lo que voy a presentar a continuación es un algoritmo que nos permite convertir fórmulas en este formato, en un formato arbitrario, a formas normales conjuntivas o disyuntivas. Voy a ver solo formas normales conjuntivas, pero el algoritmo sirve también para formas normales disyuntivas, haciendo los cambios respectivos. Entonces, esa es la idea. Bien. Antes de ver el algoritmo, veamos un ejemplo. ¿Qué les parece? Voy a regresar a las láminas, perdón, al blog. Aquí está el blog. Déjenme agregar una página más para verlo mejor.
Bien, aquí está. Piensen en esta fórmula. No P implica Q. Esto es muy fácil, ¿no? Realmente uno podrá pensar que P o Q debería tener una tabla de verdad y vamos a verificar que efectivamente es así. Si uno pensara que P es verdadero, verdadero, falso, falso, aquí Q lo que nos va a dar es verdadero, falso, verdadero, falso. Permítanme, no está horizontalmente alineado. Entonces, pues no se entiende bien. Ahora sí. Falso y de aquí, verdadero y de acá, y falso y de acá. Entonces sabemos que la negación nos invertiría este valor. Entonces tenemos falso, falso, verdadero, verdadero. Y entonces aquí tenemos que falso implica verdadero es verdadero, falso implica falso, nos tendría que dar verdadero, 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 y solo este nos da falso, ¿no? Verdadero implica falso es falso. Y pues ya sabemos la tabla de verdad de la disyunción, ¿no? Que tendríamos verdadero, 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 perdón, nuevamente no estoy alineando horizontalmente, entonces no se entiende. Ahora sí, verdadero, 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 falso. Bien, entonces, pues esta fórmula y esta fórmula son equivalentes, nos dan la misma tabla de verdad. Entonces, esta es una fórmula, P o Q, está en 2NF. Ustedes me van a decir, a ver, espérate, Francisco, ¿cómo que está en 2NF? Y yo les digo, sí, está en 2NF. ¿Por qué razón? Porque resulta que eh, es una cláusula con dos literales. Y pues la conjunción es trivial porque pues no hay más que una sola cláusula, entonces trivialmente está en 2NF. Claro que ustedes también podrán decirme, ¿sabes qué? Esta la puedes ver más bien como una disyunción de cláusulas de una sola longitud. También está en 1 de NF, analizada de esta otra manera. Esta, a ver, déjenme cambiar de color. Esta es una cláusula, esta es otra cláusula y las cláusulas están unidas por una disyunción. Entonces las cláusulas tienen una sola literal, por eso es 1, y con las unen disyunciones está en 1 de NF. Esa es otra forma de verlo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues la que les sirva, por supuesto, la que sea más conveniente. En este caso, pues yo prefiero verla como 2NF, pero ustedes pueden preferir verla como 1 DNF. Hay muchas fórmulas así que se pueden ver de manera dual. Bien. ¿Preguntas? No, profesor. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver este algoritmo. Voy a presentarlo, pero no sé si déjeme ver si me da tiempo de verlo completo. Yo creo que sí, tenemos 23 minutos, 22 minutos antes de terminar la hora de la clase, entonces voy a verlo aquí. Me regreso a las láminas nada más y después regreso al blog. Ya está. Estamos en las láminas y vean, el algoritmo es bastante sencillo. Lo que me dice es esto. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es que vamos a tomar equivalencias que ustedes van a demostrar como parte de la tarea. Por supuesto, aquí voy a dar por sentado que son equivalencias correctas. Vean, lo que queremos es eliminar las conectivas que no aparecen. Esa va a ser la primera parte. Todas las conectivas que no aparecen en formas normales conjuntivas. Y esas son, pues, son la implicación y la doble implicación. Esas no las tenemos, ¿no? Entonces, la implicación se puede eliminar así. Si ustedes tienen una fórmula alfa implica beta, pues esta la pueden reemplazar por no alfa o beta. Y si tienen una fórmula del tipo alfa si solo si beta, esta la pueden reemplazar por una fórmula que me dice o no, o no alfa, perdón, no alfa o beta, o alfa o no beta. Y aquí tenemos la conjunción, ¿no? Si quieren pueden hacer las tablas de verdad, por supuesto, para que vean que esta equivalencia es real.
Si no las quieren hacer, pues ya tienen una parte de la tarea, por supuesto, porque aquí hay una primera fórmula que me convierte la implicación en conjunción y disyunción y negación. Digo, la doble implicación. Entonces ahí está. Pero el caso es que estas fórmulas son equivalentes y por lo tanto yo puedo eliminar primero así las implicaciones y los bicondicionales. El segundo paso es el siguiente. Vean, la doble negación no se permite porque las literales son una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica, no la negación de una negación. Ajá. Entonces vamos a eliminar dobles negaciones. Y por otro lado, y este es un punto importante, lo que vamos a hacer es que no queremos negaciones de fórmulas más complejas, es decir, las literales, acuérdense que solo que son atómicas o negaciones de atómicas y no hay negaciones frente a fórmulas más complejas. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que en algún curso previo ustedes ya vieron con las leyes de De Morgan, que me dicen si tienes la negación de alfa o beta, esto se puede convertir en no alfa y no beta, y si tienes la negación de alfa y beta, eso lo conviertes en no alfa o no beta. Ajá. Y vamos a aplicar estas transformaciones de este segundo renglón. A ver, permítanme a ver si me deja subrayar sobre esta parte. No. Pero bueno, este renglón es el que queremos, con el que queremos trabajar. Los vamos a aplicar sucesivamente hasta que nos quedemos con fórmulas que pues cumplen con lo que queremos, salvo por supuesto la posibilidad de que tengamos cosas como las que tengo acá abajo. Vean, la negación no puede estar al frente de fórmulas complejas, solo va a poderse negar fórmulas atómicas. Y lo aplico estas reglas hasta que me quede con ese caso. Bien, ahora, al final puede ser que todavía tenga fórmulas que no tienen forma normal conjuntiva, y entonces lo que voy a hacer es utilizar esta otra transformación, que probablemente en algún curso la vieron como la distribución de la disyunción sobre la conjunción. Y que me dice esto, si tienen alfa o beta y gamma, esto no tiene forma normal conjuntiva todavía, ¿se dan cuenta? Se puede convertir en alfa o beta y alfa o gamma. Entonces podemos hacer eso y aprovechen además que la disyunción y la conjunción son conmutativas, es decir, ustedes pueden cambiar el orden, alfa o beta es lo mismo que beta o alfa y viceversa. Y lo mismo pasa con la conjunción. Entonces, utilizando estas reglas debemos poder llegar a una fórmula que solo sea, que sí sea ya forma normal conjuntiva. Para la forma normal disyuntiva, pues lo que nos interesaría es aplicar la otra variante de la distribución. No la voy a ver aquí. No, no se utilizan tanto, aunque sean duales, como que la tradición es quedarse con formas normales conjuntivas. Voy a hacer un ejemplo de este método acá en el blog. Entonces déjenme cambiar el estilo de presentación otra vez. Ahora sí, pantalla completa. Ya está, deben estar viendo en pantalla el blog. Y voy a agregar otra hoja. Aquí está, tenemos una hoja más. Bien, aquí en esta hoja podremos pensar en una fórmula como esta. P implica que Q implica R, por ejemplo. Esta fórmula no tiene forma normal conjuntiva, obviamente, porque tiene una implicación. Entonces deberíamos transformarla. Y la primera transformación sería esta, la que me dice el primer renglón de mis reglas, ¿no? Este de aquí. Esto lo cambiamos a no P o Q implica R. Todavía no es satisfactorio, pero ya estamos más cerca. Y pues esto lo podemos cambiar también a no P o no Q o no R. No lo dije ahí pero, en las láminas, pero piensen que también estas reglas son asociativas. La conjunción es asociativa, la disyunción es asociativa, asociativas entre ellas, por ejemplo, no combinadas. Y entonces, pues en realidad ya acabé, ¿no? Porque esto lo puedo ver como no P o no Q o R, ¿no? Es un ejemplo muy trivial, entonces pues no es tan útil. Ahorita hago otro, no se preocupen. Ahí está, terminado. Vamos a pensar en un ejemplo un poco más interesante. Por ejemplo, P implica Q y R. A ver,
Ese ejemplo, pues lo primero que tendríamos que hacer es eliminar la implicación porque no forma parte del lenguaje de las formas normales conjuntivas. Y tendré aquí no P, O, Q y R. Esta en particular se dan cuenta que no tiene forma normal conjuntiva a pesar de que ya no contiene fórmulas doblemente negadas y solo tiene conjunciones y disyunciones. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos la disyunción de una literal con una conjunción y eso entonces no me sirve. Lo que voy a hacer es aplicar el último renglón de mi regla. Y es distribuir. Entonces esto me debería dar no P y O, Q y no P, O, R. Ahí está. Y esta pues sí ya concluyó. Entonces pues ahí está. Es un ejemplo tampoco tan complicado, pero vimos la aplicación de todas las reglas. En los ejercicios en la tarea les dejé transformar fórmulas que son un poco más complejas que esto. Eso sí, o algo más complejas que esto, no tampoco algunas. La idea es que pues esto tienen que trabajarlo haciendo transformaciones ustedes. Algunas puede llevarles una página completa, por supuesto. Pero es posible. Ahora, igual que antes, transformar una fórmula arbitraria en forma normal conjuntiva puede darme fórmulas que son considerablemente más largas, exponencialmente más largas, de hecho, entonces puede ser que les lleve tiempo. Los ejercicios que yo les dejé ya no toman tanto, o sea, no les van a llevar 3 páginas, si ya llevan 3 páginas y no llegan a la meta, algo está mal con el ejercicio. En el pasado las pensaba arbitrariamente y después, pues a la hora de que se hacían, resultaba que tomaban mucho tiempo, eliminé esos casos. Entonces, todos los ejercicios que les dejé ya han pasado por alumnos anteriores que han demostrado que se pueden hacer brevemente. Entonces, pueden hacerlas ustedes también brevemente. Después de un rato, si no llegan, ya se perdieron. Están tratando de hacer una demostración que no es la más, una transformación que no es la más eficiente, ¿no? Bien, segunda cosa, de todas maneras, estas transformaciones que les di no son las más eficientes. La gente de circuitos digitales, por supuesto, ha desarrollado métodos muy poderosos, algoritmos mucho más eficientes para hacer las cosas. Estas son las reglas más intuitivas, en mi opinión, pero por supuesto que no son las más eficientes. Hay algoritmos más eficientes. Se lo dejo al curso de circuitos digitales, seguramente lo van a estudiar, o algún otro curso. De todas maneras, los algoritmos más eficientes tampoco son siempre lo eficientes que uno querría. Entonces va a haber fórmulas en las que lleva mucho tiempo hacer la transformación, ¿no? En el fondo, transformar algo significa demostrar una tautología del tipo alfa, si, solo si, beta. Y hay tautologías para las cuales no ubicamos exactamente dónde está su grado de dificultad, pero sabemos que está muy arriba. Ajá, entonces, por eso es que los algoritmos tampoco son 100% eficientes, pero son más eficientes que el método que vi aquí, muchos de los que se conocen. Entonces, ¿sí quedó claro cómo se hace el cambio? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, pues miren, si no hay dudas, entonces podremos terminar la clase de hoy. Estamos 12 minutos antes, pero no me gustaría empezar un nuevo tema y dejarlo realmente nada más mencionado. Entonces voy a terminar en este punto. Recuerden entonces que no hay clases el día de mañana ni el miércoles. Déjenme nada más detener la grabación.